Como el efecto de sorprenderse es una emoción difícil para el controlador, su primera reacción será la de alejarse y permanecer en estado de alerta, pues debe estar preparado para toda eventualidad y prefiere pensar de antemano todas las posibilidades para estar listo. No se percata de cuántas veces él mismo ha cambiado de idea y ha sorprendido a quienes le rodean debido a las modificaciones que hace de último momento. Cuando es él quien decide, se da el derecho de variar de opinión fácilmente. Una señora que tenía la herida de traición me narraba que cuando era pequeña intentaba siempre adivinar de antemano las reacciones de su padre, lo cual le resultaba difícil. Cuando esperaba que su padre la golpeaba porque había hecho alguna travesura, no lo hacía. Cuando esperaba en cambio reconocimientos por sus buenas notas en la escuela, la golpeaba sin que ella supiera a qué se debía el enojo. Este ejemplo ilustra claramente el hecho de que era su herida de traición la que atraía este tipo de comportamiento, así como de que era también la herida de traición de su padre la cual le hacía adoptar este comportamiento. Parecía ser que el padre obtuviera un placer maligno al sorprenderla, al no responder a las expectativas que parecía conocer por anticipado. Esto se explica por la fusión entre un padre y su hija, o una madre y su hijo, con este tipo de herida. Todo comportamiento imprevisible por parte del progenitor suele provocar un sentimiento de traición en el niño del tipo controlador. El controlador también es rápido para considerar hipócritas a los demás, a causa de su gran desconfianza. Sin embargo, debido a su comportamiento manipulador, con frecuencia se diría que es él el hipócrita. Por ejemplo, cuando las cosas no marchan bien como quiere, monta en cólera y habla a espaldas de la persona correspondiente con quien le escuche. No se percata en ese momento de que él también puede ser un hipócrita. Al controlador le aterroriza que le mientan, dirá, prefiero que me abofeten a que me mientan. Sin embargo, él mismo miente con frecuencia, aunque para él lo que dice no son mentiras. Encuentra buenos motivos para deformar la verdad. Sus mentiras, que por lo general son sutiles, son necesarias, según él, para alcanzar sus fines o justificarse. Por ejemplo, mencioné antes que adivina fácilmente las expectativas de los demás y que les suele decir lo que quieren escuchar. Por desgracia, no siempre puede cumplir su palabra porque se compromete sin saber si podrá mantener sus compromisos. Entonces encuentra todo tipo de buenas excusas, incluso la de decir que no recuerda haberse comprometido, lo cual los demás interpretan como una mentira y viven como una traición. Por su parte, el controlador no ve nada de esto como una mentira. Puede calificar este tipo de comportamiento como una expresión de límites. Por ejemplo, paradójicamente, le es muy difícil que alguien no le crea. Si alguien no confía en él, piensa que le han traicionado. Para evitar este sentimiento doloroso de traición, hace todo lo posible porque los demás depositen su confianza en él. En mis talleres, muchas mujeres se quejan de que sus maridos suelen manipularlas y controlarlas con mentiras. Después de analizarlo con mayor profundidad, puede constatar que la mayoría de estos hombres eran controladores. No digo que todos los controladores mientan, pero esta conducta parece estar presente con mayor probabilidad en ellos. Si te reconoces en esta herida, te sugiero reiteradamente que estés muy atento, ya que en la mayor parte de los casos, el que miente no cree que sus mentiras sean realmente eso, o peor aún, ni siquiera se da cuenta de que miente. Podrías incluso preguntar a quienes te conocen bien si tienen la impresión o si perciben que mientes. El controlador tampoco puede tolerar a las personas que hacen trampa. Sin embargo, él mismo lo hace. Cuando juega las cartas, por ejemplo, pretende que hace trampas a modo de broma, o para saber si los demás se dieron cuenta. Si hace trampa en su declaración de impuestos, dirá que todo el mundo lo hace. Además, al controlador le disgusta estar en una situación en la que debe dar cuenta de lo que hace a alguien más, un colega en el empleo, por ejemplo, pues sabe que si alguien hiciera lo mismo con él, lo viviría como traición. Hace algunos años en el consultorio de Escucha tu Cuerpo, una empleada nueva que debía dar informes por teléfono a los pacientes les proporcionaba información errónea.
Eso sucedió durante varias semanas hasta que lo supe por boca de otra empleada. Pregunté entonces a otro de mis colaboradores que trabajaba cerca de la primera si sabía lo que ocurría. Este último me confesó que lo supo desde un principio, pero que acusar no formaba parte de sus funciones. Podrás imaginar que mi aspecto controlador, que desde siempre ha cuidado la reputación de escucha a tu cuerpo, montó en cólera. De hecho, la reputación del controlador es muy importante. Cuando alguien hace o dice algo que puede afectar la buena reputación que intenta mantener, se siente insultado o monta en cólera, porque lo vive como una traición grave. Puede llegar hasta a mentir para salvaguardar su buena reputación. Tener reputación de una persona fiable, responsable y que realiza bien su trabajo es lo que más le importa. Cuando habla de sí mismo no se revela del todo, sino solo de lo que le da una buena reputación. Incluso le es difícil ser fiador de alguien por un préstamo de dinero, porque teme por su reputación si no le pagan. Si después de reflexiones maduras se decide a ser fiador de otra persona y ésta no respeta su compromiso de pago, el controlador lo vivirá como una traición importante y difícil de soportar. El controlador es también el tipo de persona que no se endeuda y cuando lo hace paga lo más rápidamente posible para mantener su buena reputación. Asimismo, he observado que los padres controladores actúan más por mantener su propia reputación que en función de la felicidad de sus hijos. Intentan convencer a los niños que es por su bien, pero estos no se dejan engañar y saben cuando sus padres están pensando en sí mismos. El progenitor controlador quiere decidir por sus hijos, mientras que el que realmente piensa en el beneficio de ellos toma tiempo para preguntarles qué les gustaría. A las personas controladoras no les gusta encontrarse en situaciones en las que no pueden dar respuesta a una pregunta. Es por ello que la mayoría le interesa el conocimiento, así como aprender sobre diversos temas. Cuando les plantean una pregunta, intentan encontrar una respuesta so riesgo de decir cualquier cosa. Porque se les dificulta o les es incluso imposible confesar, lo ignoro. La otra persona, al percibir de inmediato que el controlador no sabía la respuesta, tal vez tenga la impresión de que le ha mentido. Cuando alguien dice no lo sabía, el controlador considera casi un deber contestar yo sí. No recuerdo dónde lo aprendí, pero lo sabía. Lo leí en tal lugar. Por desgracia, no siempre es cierto. Lo sabía es una expresión que el controlador utiliza con frecuencia. Se siente insultado cuando otro se ocupa de sus asuntos sin haberle dado permiso. Si alguien lee su correo, por ejemplo, se enfurece. Si alguien interviene o responde por él cuando él está presente, se sentirá igualmente insultado porque cree que el otro no confía en sus capacidades, pero no se percata de que con frecuencia él mismo interviene y habla por los demás. Por ejemplo, el hombre controlador casado con una mujer dependiente, con herida de abandono, generalmente dirá cómo y por qué hacer esto o aquello. Por desgracia, este tipo de mujer sufre en silencio. Cabe añadir que en la pareja en que uno de los miembros es controlador y el otro dependiente, el primero suele depender de la debilidad o de la dependencia del otro. Se cree fuerte porque controla, pero en realidad manifiesta solo otra forma de dependencia. Cuando dos controladores viven juntos, entonces se establece una relación de poder. El controlador vive todos los ejemplos mencionados como una traición. Si te sorprende, es debido a que tu definición de la palabra traición es muy limitada. Por lo que a mí concierne, trabajé durante varios años para percatarme de ello. Veía claramente en mi cuerpo la herida de traición, pero no lograba relacionar lo que sucedía en mi vida con esta herida. Me fue especialmente difícil hacer esta relación con mi padre, con quien mantuve un fuerte complejo de Edipo. Lo adoraba a tal grado que no veía en qué me podía haber sentido traicionada por él, y menos aún, admitir que hubiera podido tenerle resentimiento. Finalmente pude aceptar después de varios años que él no correspondía a mis expectativas de hombre responsable. Provengo de una familia en la que las mujeres por lo general toman las decisiones y los hombres las secundan. Observé este comportamiento en mis padres, así como en mis tíos y tías. Concluí que las mujeres asumían todas las responsabilidades, ya que eran más fuertes y más capaces. Los hombres me parecían más débiles porque no controlaban nada. En realidad, mi perspectiva era falsa, ya que no asumir decisiones no hace que la persona sea irresponsable.
También debí redefinir las palabras responsabilidad y compromiso. Cuando dediqué tiempo a reflexionar acerca de lo que había sucedido en mi infancia, me percaté de que mi madre tomaba la mayor parte de las decisiones, pero que mi padre mantenía siempre sus compromisos con ella y asumía sus responsabilidades. Cuando una de las decisiones que tomaba mi madre no era la mejor, mi padre asumía las consecuencias en la misma medida que ella. Por consiguiente, era un hombre responsable. Para poder comprender la noción de responsabilidad, fui atraída a una primera pareja y 2 hijos que yo consideraba irresponsables, y que intenté controlar durante mucho tiempo, antes de darme cuenta que tenía esta opinión general de todos los hombres. Esta es la razón por la cual me encontraba a la defensiva con el sexo opuesto, como todo controlador. Para ayudarme a sanar mi herida de traición, fui atraída a una segunda pareja que también tenía la herida de traición. Gracias a él, logré avanzar en la vida cotidiana y, en consecuencia, que esta herida disminuyera. Puedo ver una diferencia enorme entre mi comportamiento con él y el que tenía con mi primer esposo. El controlador teme también a los compromisos, lo cual proviene de un temor aún más grande, el temor al rompimiento de un compromiso. Él cree que no cumplir su palabra y deshacer el compromiso es sinónimo de traición, y por tanto se siente obligado a cumplir con lo que ha prometido, mientras que si asume demasiados compromisos, se sentirá aprisionado. Antes que tener que deshacer el compromiso, prefiere no comprometerse. Conozco a alguien que siempre exige que sean los demás quienes se comprometen a llamarle por teléfono. Además, debe saber qué día y a qué hora lo harán. Si olvidan llamarle, entonces él llama a la persona que prometió hacerlo para decirle lo que piensa. No se da cuenta de que exige mucho de los demás, en tanto que para él mismo es difícil comprometerse o sencillamente no se compromete nunca de este modo. Al observarlo, me percaté de la cantidad de energía que requiere para poder controlar todo así. Este comportamiento no hace más que ayudarle a alimentar su herida de traición. Muchas personas que tienen la herida de traición han sufrido porque el progenitor del sexo opuesto no cumplía sus compromisos, de acuerdo con las expectativas que él tenía cuando era niño de un progenitor ideal. Recuerdo, entre otros, a un señor que debe tener ahora más de 60 años, y que vivía solo con su madre cuando era pequeño. La madre salía con muchos hombres que no vacilaban en gastar dinero en ella. Cuando este señor tenía 15 años, la madre decidió marcharse con uno de estos hombres, el cual estaba dispuesto a gastar una fortuna en ella. Internó a su hijo y esto le provocó un sentimiento de abandono, y sobre todo de traición. Al llegar a la edad adulta, la manera en que este señor atraía a las mujeres era gastando dinero en ellas, sin comprometerse realmente en ninguna relación, pues pensaba que de esta forma se vengaría de su madre, aunque en realidad debía sanar la misma herida que tenían aquellos hombres que seducían a su madre con dinero. Es muy común escuchar a quienes acuden a mis talleres relatar que cuando se embarazaban de un hombre que temía comprometerse, éste insistía una y otra vez en que abortaran. Este tipo de incidente en quienes tienen la herida de traición añade otra capa más a su herida. Le resulta muy difícil aceptar la idea de que otro se rehúse a asumir la responsabilidad del niño que quiere nacer. Mencioné antes que el controlador no confía fácilmente. Sin embargo, tendrá más confianza si no hay interés sexual de por medio. Es muy seductor, pero mientras más importante sea la herida, preferirá que los del sexo opuesto sean más amigos que amantes. Se siente más en confianza con amigos y utiliza la seducción para manipular a otros, lo cual por lo general le da buenos resultados. Es especialista en encontrar cualquier medio para seducir. El controlador será, por ejemplo, el preferido de su suegra, ya que la habrá seducido por sus bellas palabras. Sin embargo, está alerta en presencia de otro seductor. Sabe de inmediato cuando alguien intenta seducirlo y no lo impide. Cuando hablo de seducir no me refiero necesariamente a la seducción sexual, ya que el controlador utiliza la seducción en todos los ámbitos de su vida. El temor más grande del controlador es la disociación en todas sus formas. Para este tipo de personas es sumamente difícil separarse de su pareja, lo cual es una forma de disociación y representa una derrota inmensa. La separación proviene de él mismo. Temerá traicionar al otro y se hará acusar de traidor. Si proviene del otro, se acusará a sí mismo de traición. Por otra parte, la separación le recuerda que no tuvo control sobre la relación. Sin embargo, parece que los controladores son los que más se separan y viven rupturas.
Si temen a comprometerse es porque también temen a la separación. Este temor les induce a atraer relaciones amorosas en las que el otro no tiene intención de comprometerse. Esta es una buena forma para percatarse de que son ellos mismos quienes no desean comprometerse. Cuando dos controladores viven juntos y la relación no marcha bien, aplazan constantemente el momento de confesarse que lo mejor sería separarse. Cuando vive en pareja, es todo uno o todo el otro porque se siente fusionado, como si formara parte del otro, o porque se siente disociado, sobre todo cuando el otro no le reconoce más. Para el controlador, estar disociado significa sentirse desgarrado o apartado del otro. De hecho, utiliza a menudo la palabra disociado en su vocabulario. Dirá, por ejemplo, me siento disociado de mi cuerpo. Una señora me relató en una ocasión que tan pronto surgía un malentendido con su esposo, se sentía cortada en dos, desesperada ante el temor de una separación. En las situaciones de este tipo, perdía completamente la confianza en sí misma. Esta señora también sufría la herida de abandono, lo cual duplicaba su temor a la separación. De acuerdo con mis observaciones, la herida de abandono en la mayoría de los controladores se desarrolló antes que la de la traición. Los que deciden desde muy pequeños no ver o no aceptar su lado dependiente, su herida de abandono, desarrollan la fuerza necesaria para ocultar su herida de abandono, y en ese momento comienzan a crear una máscara de controlador. Si se mira bien a esta persona, se verá la máscara de dependiente en sus ojos tristes o caídos, en su boca caída o en algunas partes de su cuerpo encorvadas o que carecen de tono muscular. Es fácil imaginar al niño pequeño que al sentirse abandonado o no recibir suficiente atención, decide por cualquier medio seducir a su progenitor del sexo opuesto con objeto de atraer su atención y sentir apoyo de su parte. El niño se convence de que él es tan amable y adorable que su progenitor no tendrá más opción que ocuparse de él de manera especial. Mientras más intenta controlar a su progenitor mediante esta actitud, más expectativa se crea. Cuando nada sucede, cuando sus expectativas no se satisfacen, comienza a vivir la traición. Entonces se vuelve cada vez más controlador y se sumerge en un caparazón, creyendo que así no volverá a sufrir ni traición ni abandono. La parte controladora alienta al dependiente a querer ser independiente. En algunas personas la herida de abandono predomina sobre la de traición, mientras que en otras ocurre lo contrario, y la máscara de controlador es la que sobresale. El hombre que desarrolla sus músculos gracias a la halterofilia, lo cual mencioné en el capítulo acerca de la herida de abandono, pero cuyo cuerpo se torna flácido cuando deja de hacer ejercicio, es un buen ejemplo de la persona que sufre la herida de traición y de abandono. Si te reconoces en la descripción de la máscara del controlador, pero también en la del dependiente, te sugiero de cualquier forma no descartar esta posibilidad. Permanece abierto a la idea de que también puede haber una herida de abandono en ti. La herida más dominante en el cuerpo es la que utilizamos con mayor frecuencia en nuestra vida cotidiana. De acuerdo con mis observaciones, he comprobado que una persona puede sufrir abandono sin padecer necesariamente traición, pero que la que sufre traición también sufre abandono. Igualmente, he observado a varias personas cuyo cuerpo, cuando eran pequeños, indicaban principalmente la herida de abandono, y que con la edad comenzaron a desarrollar las características de la herida de traición. Lo inverso también es factible. El cuerpo está en constante transformación, y todo el tiempo nos indica lo que sucede en nuestro interior. Como habrás advertido, las personas que temen ser abandonadas o traicionadas tienen varias cosas en común. Además de las mencionadas anteriormente, ambas gustan de llamar la atención. El dependiente lo hace para ser objeto de atención y para que se ocupen de él, mientras que el controlador intenta ejercer el control de una situación, exhibir su fuerza y carácter e impresionar. Con frecuencia vemos el tipo dependiente en los actores y cantantes, mientras que es más común encontrar al tipo controlador entre los comediantes y humoristas, quienes gustan de hacer reír a los demás. Ambos tipos de caracteres disfrutan de ser estrellas, pero por motivos diferentes. El controlador suele tener la reputación de una persona que ocupa mucho lugar. Por lo general le disgusta que su pareja ocupe más lugar que él.
Una participante de los talleres me relató que mientras ella y su marido eran socios de negocio, todo marchaba bien entre ellos, pero desde el momento en que ella decidió trabajar por su cuenta y comenzó a hacer mejores negocios que el marido, aunque no en el mismo ámbito, la relación se deterioró y se transformó en una suerte de competencia. El señor se sintió traicionado y la señora se acusaba a sí misma de haberlo abandonado. Otra característica del controlador es su evidente dificultad para decidir cuando cree que la elección implica el riesgo de hacerle perder algo, pues de este modo ya no tendrá control de la situación. Esta es la razón por la que en ocasiones al controlador le resulta difícil decidirse, o por la que se le acusa de reflexionar demasiado. Cuando está seguro de sí mismo, sobre todo de tener el control de la situación, no existe dificultad alguna para decidirse. La dificultad para separarse se manifiesta a sí mismo en el trabajo. Si administra su propia empresa, puede llegar hasta involucrarse en una situación apremiante, una deuda grave, por ejemplo, antes de confesarse que no puede continuar. Cuando es empleado, el controlador por lo general ocupa puestos directivos y le resulta siempre difícil dejar a una empresa. Puede hacerlo, pero no sin dificultades. Lo contrario también sucede. Cuando una persona de confianza que trabaja para él desea renunciar, vive penosamente esta situación, a menudo con coraje y agresividad. Debido a que por lo general tiene el alma de líder, al controlador le gusta dirigir a otras personas y teme dejar de controlar, pues piensa que al hacerlo ya no será más el que dirige. De hecho, ocurre lo contrario. Cuando el controlador deja de controlar y solo se ocupa de dirigir, se convierte en el mejor líder. Existe una diferencia entre controlar y dirigir. Controlar es conducir, administrar o gobernar bajo el dominio de temor. Dirigir es lo mismo, pero sin temor. Dirigir es proporcionar un sentido de dirección sin que se desee necesariamente que las cosas se hagan a nuestra manera. Se puede ser jefe y a la vez seguir aprendiendo de nuestros subordinados. Su alma de líder a menudo hace que llegue a dirigir a una empresa, pero sus expectativas y el control que desea ejercer le hacen sufrir demasiada tensión emocional. Mientras más difícil le sea ceder en algo, más urgente y necesario le será ponerlo en práctica. La negación es otro gran temor para el controlador, ya que para él ser negado significa ser traicionado. Sin embargo, no advierte el número de ocasiones en que niega a los demás y los elimina de su vida. Por ejemplo, no da otra oportunidad a quienes han perdido la confianza, y con frecuencia no querrá ni siquiera dirigirles la palabra. Cuando monta en cólera, y sobre todo, si las cosas no marchan de acuerdo a sus expectativas, fácilmente puede dar la espalda a alguien en plena conversación o dejarlo hablando solo en una llamada telefónica. He mencionado que tiene dificultades con la pereza, la mentira y la hipocresía. Juzga o rechaza a todas las personas que se comportan así. Esta actitud suele manifestarse seguida de una separación. ¿Cuántas veces he escuchado a personas controladoras decirme, ya no quiero saber nada de... No se percatan de que con esta actitud niegan a los demás. Como el controlador es seductor, su vida sexual por lo general no suele ser satisfactoria más que en respuesta a la seducción. Esta es la razón por la que al controlador le gusta enamorarse. Es decir, el aspecto apasionado de una relación. Cuando la pasión comienza a extinguirse, busca un medio para que la idea de finalizar la relación provenga del otro, y así no se le acusará de traición. La mujer controladora con frecuencia tiene la misma impresión de que los hombres la engañan, y por consiguiente se encuentra a la defensiva. Le gusta hacer el amor sobre todo cuando es su idea, cuando ella ha decidido dejarse seducir o porque ella desea seducir a su pareja. El hombre controlador prefiere hacerlo cuando la idea es de él. Cuando el controlador, hombre o mujer, desea hacer el amor y el otro se rehúsa, se siente traicionado. No puede comprender por qué el otro, pese a que lo ama, no desea fusionarse con él y hacer el amor. Los problemas sexuales se derivan sobre todo porque el controlador tiene una gran fusión con el progenitor del sexo opuesto y su complejo de Edipo no se ha resuelto aún. El progenitor del sexo opuesto está tan idealizado que ninguna pareja puede llegar a responder sus expectativas. Pese a sus problemas sexuales,
He observado que quienes sufren la traición son los que más desean tener un amante. No advierten hasta qué grado alimentan su herida de traición al tener este deseo, pensado o actuado. Por lo general existe un bloqueo en el aspecto sexual, pues recuerda que al principio de este capítulo mencioné que el tipo controlador posee una fuerza sexual grande y que junto con los temores que ha desarrollado en el transcurso de los años, puede bloquear una parte considerable de esta energía. Puede verse que la energía está bloqueada físicamente cuando la región de la pelvis está abultada. El controlador puede incluso llegar a negar completamente su vida sexual y encontrar una razón adecuada para justificar su decisión. En lo que se refiere a la alimentación, el controlador tiende a comer rápidamente porque no tiene tiempo que perder. Cuando está muy absorto en una tarea importante, puede olvidarse fácilmente de hacerlo, e incluso afirma que no es importante para él. Sin embargo, cuando decide comer, lo hará en grandes cantidades y lo disfrutará. En ocasiones, incluso perderá el control y comerá más de lo que su cuerpo requiere. De los 5 tipos de caracteres, es el que más adereza y sala sus alimentos. Muchos controladores añaden sal a sus alimentos aún antes de probarlos. Aseguran tener la última palabra en cuanto a su alimentación, al igual que añaden su grano de sal cuando conversan. Entre las enfermedades más usuales en el controlador se encuentran las siguientes. La agorafobia, que se debe a su aspecto funcional, al igual que sucede con el dependiente. Sin embargo, la agorafobia en el controlador es más notable por el temor a la locura, mientras que en quien porta la máscara de dependiente ocurre más por temor a la muerte. Cabe destacar que los médicos suelen diagnosticar la agorafobia como espasmofilia. El controlador atrae más las enfermedades de control o de flexibilidad, como los problemas relacionados con las articulaciones del cuerpo, principalmente las rodillas. Es el más propenso a enfermedades de pérdida de control de determinadas partes del cuerpo, como hemorragias, impotencia sexual, diarrea, etc. Si se encuentra en una situación de impotencia total, puede ser afligido por parálisis. Frecuentemente tiene problemas con el sistema digestivo, sobre todo el hígado y el estómago. También tiene más tendencia a las enfermedades que terminan en itis. Te refiero al libro Tu cuerpo dice, ámate, en donde explico con detalle que estas enfermedades las padecen principalmente las personas que a causa de sus numerosas expectativas son inducidas a la impaciencia, la cólera y la frustración. A menudo sucede que el controlador sufre los llamados fuegos bucales o herpes bucal, afección que se manifiesta cuando acusa, consciente o inconscientemente, al sexo opuesto de ser repugnante. Asimismo, es un medio de control para no tener que besar a alguien. Los males y las enfermedades que se mencionan también se manifiestan en el caso de las demás heridas, pero parecen ser más comunes en las personas que sufren traición. Es importante que te percates de que el progenitor del sexo opuesto con el que vives esta herida probablemente vivió y vive aún la misma herida que tú con su propio progenitor del sexo opuesto. Nada te impide preguntárselo. Hablar con nuestros padres sobre lo que experimentaron con sus propios padres cuando eran pequeños con frecuencia es una experiencia muy enriquecedora. Recuerda que la causa principal de una herida se deriva de nuestra incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos o lo que hace sufrir a otros. Nos es difícil perdonarnos ya que por lo general no tenemos conciencia de lo que nos reprochamos. Mientras más importante sea la herida de humillación, más significará que traicionas a los demás o que te traicionas a ti mismo al no confiar, a no cumplirte a ti mismo tus promesas. Reprochamos a los demás lo que nos hacemos a nosotros mismos y no queremos ver. Esta es la razón por la cual atraemos a nuestro alrededor a personas que nos muestran lo que hacemos a otros o lo que nos hacemos a nosotros mismos. La vergüenza es otro recurso para adquirir conciencia de que nos traicionamos a nosotros mismos o a otra persona. De hecho, vivimos un sentimiento de vergüenza cuando queremos ocultarnos u ocultar un comportamiento. Es normal que nos parezca vergonzoso tener los comportamientos que reprochamos a los demás. Lo que por encima de todo queremos es que nos descubran que actuamos como ellos. Las características y las conductas descritas en este capítulo solo se presentan cuando la persona decide llevar su máscara de controlador, creyendo que de esta manera evitará la traición. Según la gravedad y la intensidad del dolor, esta máscara puede llevarse muy poco o con mucha frecuencia.
Las conductas propias del que controla son dictadas por temor a revivir la herida de traición. Cada una de las heridas descritas en este libro tiene sus respectivos comportamientos y actitudes interiores. Las maneras de pensar, sentir, hablar y actuar que se relacionan con cada una de ellas indican por consiguiente una reacción a lo que sucede en la vida. Al reaccionar, una persona no está centrada y no puede estar bien y sentir alegría. Por ello, resulta sumamente útil estar consciente de los momentos en que eres tú mismo o estás reaccionando. Al hacerlo, te será posible transformarte en dueño de tu vida en lugar de dejarte dirigir por tus temores. Este capítulo tiene por finalidad ayudarte a tomar conciencia de la herida de traición. Si te ves en la descripción de esta herida, aquí encontrarás la información que necesitas para sanarla y transformarte de nuevo en ti mismo, sin creer que la vida está llena de traición. Si no te has reconocido en esta herida, antes de desechar la posibilidad, te sugiero que preguntes a quienes te conocen si están de acuerdo contigo. Mencioné que es posible tener solo una pequeña herida de humillación. Sin embargo, es probable que te reconozcas en algunos comportamientos y no en todos los que he descrito. Es casi imposible que una persona se reconozca en todos los comportamientos mencionados. Es importante entonces confiar principalmente en la descripción física, ya que el cuerpo físico nunca miente, a diferencia de nosotros que podemos hacerlo fácilmente. Si identificas esta herida en otras personas que conoces, no intentes cambiarlas. Utiliza lo que aprendes aquí para ser más compasivo con ellas y para comprender mejor los comportamientos con los cuales reaccionan. Es preferible que ellos mismos lean este libro si demuestran interés en hacerlo, a que trates de explicarle el contenido con tus palabras. Características de la herida de traición. Surgimiento de la herida entre los 2 y 4 años de edad con el progenitor del sexo opuesto. Pérdida de confianza o expectativas no satisfechas en la conexión amor sexual, manipulación. Máscara controladora. Cuerpo. Exhibe fuerza y poder. En el varón los hombros son más anchos que la cadera. En la mujer la cadera es más amplia y fuerte que en los hombros. Pecho y vientre abombados. Ojos. Mirada intensa y seductora. Ojos que ven todo rápidamente. Vocabulario. Disociado. ¿Me entiendes? Soy capaz. Deja que lo haga solo. Lo sabía. Tenme confianza. No confío en él. Carácter. Se cree muy responsable y fuerte. Intenta ser especial e importante. No cumple sus compromisos y sus promesas, o para cumplirlos tiene que forzarse. Miente fácilmente, manipulador, seductor, tiene muchas expectativas, estado de ánimo dispar, está convencido de que siempre tiene la razón, intenta convencer a los demás de ello, impaciente, intolerante, comprende y actúa rápidamente. Actúa como si fuese un ejecutante para ser notado. Comediante, difícilmente confía en otros, no muestra su vulnerabilidad, escéptico, temor a deshacer sus compromisos. Temor más grande, la disociación, la separación, la negación. Alimentación, buen apetito. Come muy rápidamente, añade sal y especias a los alimentos. Puede controlarse cuando está ocupado, pero pierde el control más adelante. Enfermedades posibles, enfermedades de control y pérdida de control, agorafobia, espasmofilia, sistema digestivo, males que terminan en itis y herpes bucal.